vida! Esta es la parte 3 de los mangas atrapados en el limbo. Veremos mangas que, por algún motivo, no pudieron ser terminados por sus autores originales o que llevan mucho tiempo sin publicarse. Si te quedan dudas al respecto, te invito a ver las anteriores partes de la serie. Comencemos. El perfeccionismo es un arma de doble filo. Por un lado, te puede llevar a crear cosas impresionantes, cosas que nunca creíste posibles, cosas que el mundo recordará. Por el otro lado, también te causará un enorme dolor y un sentimiento de que nada de lo que haces queda como esperas. Pasas tanto tiempo practicando, rehaciendo, trabajando, y el estrés, las expectativas de la gente, no hacen más que subir, hasta que explotas, y aquello por lo que diste tu vida, ya no te importa, y abandonas. Nacido el 4 de abril de 1963 en Tokio, Japón, Kazushi Hagiwara comenzaría su carrera como ayudante del autor Dirty Matsumoto, un autor de mangas para adultos hentai. Matsumoto es un mangaka curioso, no solo por contar con un estilo distintivo, casi se le podría considerar caleidoscópico, sino que aparentemente decidiría incursionar en el mundo del cine como director de una película live action también de estilo erótico. Tanto su estilo de dibujo como su estilo narrativo, que incluye la violencia y el erotismo extremo, se verían reflejados en el trabajo de Hagiwara. Tiempo después, dejaría al sucio y pasaría a trabajar como asistente de Izumi Matsumoto, en la obra Kimagure Orange Road, obra que le inculcaría el gusto por el romance. Este impacto se vería reflejado en los one-shots que sacaría Binetsu Rouge, en 1987, y Virgin Tyrant, en 1988. Junto con Binetsu Rougen, en 1987 publicaría un one-shot llamado Wizard, el cual, un año después, sería convertido en la serie Bastard, publicándose en la Weekly Shonen Jump, una revista para adolescentes con edad mínima de 11 años. Un autor que trabajó años haciendo hentai y que su obra contendría contenido sumamente violento y sexual se publicó en la Shonen Jump. Esto tengo que explicarlo. Japón, durante su historia moderna, ha contado con una relación extraña con las relaciones sexuales. Tras la Segunda Guerra Mundial, estaba mal visto darse de la mano en público o mostrar cualquier tipo de afecto. Sin embargo, al mismo tiempo, fue la época en la que más proliferaron las llamadas pan girls, un término despectivo que se usaba en Japón para referirse a mujeres jóvenes que se prostituían. Entre los años 60 y 70, se fue explorando poco a poco el erotismo, naciendo fenómenos como el pinkeiga para películas adultas live action, o revistas como Lemon People. No quiero estar en una lista, así que no explicaré qué es. En los 80 y 90, todo esto explotaría, no solo en el manga, sino que en los cómics pasaría lo mismo. Lo edgy era la moda, la violencia y el erotismo excesivo vendían incluso para demografías jóvenes. Fuera de esta serie, se puede ver en obras como el manga Violence Jack, que a pesar de ser de los 60, reviviría con una adaptación animada en el mismo año de publicación de Bastard. Aún con todo este contexto y con una gran recepción por parte del público, debido a la polémica que traía el manga, tuvo que ir rodando de revista en revista hasta encontrar su sitio adecuado. Por eso, y porque desde su inicio contó con graves problemas de incumplimiento del cronograma, iniciando como un manga semanal para luego volverse quincenal y después mensual. Para ayudarse, se creó el estudio de asistentes Studio Loading School, conformado por antiguos colegas de la época de los doujinshis de Matsumoto, y nuevas incorporaciones. Junto a su trabajo en Bastard, ellos publicaban cada cierto tiempo doujinshis tanto de Bastard como de franquicias como de Adora Live. Aunque solían hacer hentai, no necesariamente todo lo que hacían era hentai. Por ejemplo, los doujinshis basados en Bastard, Wonderful Megadeth, los cuales no eran canónicos ni oficiales, pese a ser hechos por el autor original, eran universos alternativos, versiones cómicas y a veces, hentai. Como dato curioso, el primer resultado que aparece al buscar el nombre de la serie apócrifa, es una página hentai, y es todavía más gracioso porque justo el episodio que sale no tiene ni un solo desnudo. Volviendo a Bastard. Un año después del inicio de la serie, en 1989, sería traspasado a la revista trimestral Weekly Shonen Jump Specials, revista en la que se publicaría hasta 1997, año en el que volvería a la Shonen Jump de forma mensual, pero con muchos parones. 3 años después, sería cambiado a la revista para adultos Ultra Jump en diciembre del 2000. Desde ese momento continuaría su publicación de forma muy, pero que muy distante.
Por ejemplo, en el 2000 solo se publicaría un capítulo, y aunque no se repetiría este caso, sí que disminuiría enormemente la cantidad de volúmenes lanzados. Esta es la lista de volúmenes. Como podemos ver, de 1998 a 1999 publicaron 21 volúmenes, lo que nos da un promedio de 2 volúmenes al año. Lo cual es un ritmo medianamente lento, pero entendible para el manga que es. Pero desde el año 2000 hasta su último volumen en 2012, sacaron 7 volúmenes, o sea, un volumen cada 2 años, y hubo 2 casos en los que pasaron casi 3 años entre un volumen y otro. Aunque también hay que aclarar que los capítulos solían ser mucho más largos, teniendo, por ejemplo, el tomo 23, el cual cuenta con solo 2 episodios. Como contaría, el último tomo saldría en 2012, hace más de 13 años. Y en este caso sí tenemos una confirmación parcial de lo sucedido. Para ello, tenemos que ir al episodio extra incluido en el volumen 26, en el cual se nos cuenta que la serie tuvo graves problemas de producción debido al paso al dibujo digital. Esto los dejaría cansados tanto física como mentalmente, lo que se vería en el lanzamiento de su último volumen, el 27, el cual saldría, como mencioné anteriormente, casi 3 años después. Aunque parecería que las cosas mejorarían, ya que fue la primera vez que pudo publicar 5 números seguidos en la Ultra Jump, probablemente lo que se vio como una mejora en su tiempo, en realidad fue el último clavo en el ataúd, ya que, además de trabajar en sacar estos capítulos más seguido, probablemente con el fin de acabar de una buena vez la historia, estuvo trabajando simultáneamente en el relanzamiento de la serie en una nueva edición tipo Kanzenban, titulada Bastard Complete Edition, la cual contaría con diversos cambios. Por ejemplo, el primer volumen actualiza el estilo artístico de Ajiwara, mejorando los fondos y los tonos de pantalla, e incluye el rediseño de algunos personajes. El segundo volumen está completamente redibujado e incluye una escena de sexo gráfica no incluida en el lanzamiento original. Junto a eso, tenemos que recordar que para 2012, Ajiwara contaba con 50 años, y más de 20 de publicación, su equipo probablemente también estaba en ese rango, y contaba con una hija que, para ese momento, tenía unos 5 años de edad. Bastard tenía más de 30 millones de copias vendidas, así que dinero no era lo que les faltaba, por lo que probablemente decidirían darse un descanso de 1 año o 2 para recobrar fuerzas, pero pasado ese tiempo, decidieron no volver al manga. Tras entrar en un parón, el manga no volvería, pero no sería el final de la franquicia de Bastard, ya que más de 10 años después de su último episodio, se anunciaría un anime de 24 episodios por parte de Netflix. La serie contaría con 2 cours de 12 episodios, estrenando el primero el 30 de junio de 2022 y el segundo el 15 de septiembre del mismo año. El 19 de julio de 2023 se lanzaría un remake del piloto original, Wizard Bakuen no Seifukusa, aunque no fue dibujado por el autor original. Esto fue lo último sabido hasta la fecha sobre Bastard. No se conoce que el autor hubiera fallecido, por lo que actualmente debe estar viviendo con su esposa y su hija a sus 61 años. Dejé muchas cosas fuera del relato por no tener una fuente fidedigna, ser muy confuso o ser poco relevante. Si me equivoqué en algún punto de este caso, déjenmelo en los comentarios, y no queda más que despedirme dejando las últimas palabras del autor. Ya no puedo más. Estoy en el límite. Photoshop se vuelve loco, gran terremoto, contratos, extracción de dientes, y la novela, luego la edición completa, luego los fanzines, juro que no dejé todo de lado para jugar con mi hija. Pero todo lo que hicimos fue trabajar durante este año,